Hola amigos, bienvenidos al segundo video del módulo 2 del curso. Hoy abordaremos el tema citas y referencias. Para empezar, ¿sabes cuáles son las diferencias entre una cita y una referencia? Si no es así, no te preocupes, te lo explicaremos a continuación. Comencemos con las citas. Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. Existen diferentes tipos de cita, como citas directas, cita indirecta, comunicaciones personales y variaciones de autores. ¿Conoces las diferencias que hay entre ellas? Comencemos con las citas directas. Se utilizan las mismas palabras de un autor. Se debe de ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado. Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, dependiendo si lo que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de publicación. Pueden ser cortas, de 40 palabras, o por bloque, de más de 40 palabras. Veamos un ejemplo. Cita indirecta. Hace mención a las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Se escribe dentro del texto, sin comillas, y el número de la referencia se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Veamos un ejemplo. Comunicaciones personales. Hace referencia a material citado que no es recuperable para los lectores. Se entiende por comunicaciones personales a las cartas privadas, conversaciones telefónicas, mensajes electrónicos, memorandos, entre otros. Estas solo se citan en el texto y no se incluyen en las referencias bibliográficas. Veamos un ejemplo. Variaciones de autores. Los trabajos citados pueden variar en número y tipo de autores. Cuando se cita un trabajo de dos autores, ambos se deben de mencionar en todas las citas. En la cita parentética se debe de usar el ampersand. Cuando se cita un trabajo de 3 o más autores, solo es necesario, desde la primera cita, poner el primer apellido seguido de la abreviatura et al, como el siguiente ejemplo. En caso de que dos o más fuentes que incluyen varios autores coincidan en apellidos y además en el año, se deben añadir en la cita cuantos autores sean necesarios para distinguirlas de la siguiente manera. Muy bien, ahora que sabemos bien qué son las citas, conozcamos algunas referencias. ¿Qué es una referencia? Fácil, las referencias nos brindan la información necesaria para identificar y consultar las citas que se encuentran dentro del texto de algún trabajo. Estas se encuentran al final de un documento y nos brindan la información necesaria para identificar y consultar cada trabajo citado en el texto. Una referencia tiene 4 elementos básicos: autor, fecha, título y fuente. Entre los ejemplos de referencia podemos encontrar artículos con DOI o URL, artículo con más de 20 autores, artículo traducido y republicado, artículo de publicación periódica, publicación en blog, libro en versión impresa, libro con crédito de editor o compilador, capítulo de libro, páginas web o tesis. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es una cita y una referencia, recapitulemos sus diferencias. Las citas son aquellas ideas textuales o parafraseadas que se encuentran dentro del texto y solo se toma en cuenta dos datos importantes: el autor y el año de publicación. Las referencias nos brindarán la información necesaria para consultar las citas que se utilizaron en nuestro texto. Las referencias toman en cuenta más datos que solo el autor y la fecha de publicación, como el lugar y el título de la publicación. Como punto en común, las dos van de la mano para realizar un correcto trabajo y no cometer plagio. ¡Excelente! Ahora que ya conoces estas diferencias, te invitamos a realizar un mini examen en el cual podrás encontrar que está en el módulo 2. Recuerda revisar tu puntuación final.
No olvides continuar con el siguiente módulo donde te presentaremos cómo hacer referencias dependiendo del origen de la información. Además, te brindaremos muchos ejemplos. Gracias.